Bienvenidos y bienvenidas al 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, 20 Semana Internacional del Diseño en Palermo. La Semana Internacional del Diseño en Palermo se sucede desde el jueves 24 de julio al viernes 1 de agosto. En el coloquio estamos participando más de 600 investigadores e investigadoras en 40 comisiones que se desarrollan de manera continuada. Voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí se ve. Voy a poner en pantalla completa. Perfecto. En esta oportunidad, en esta comisión, vamos a estar presentando dos proyectos que están relacionados entre sí temáticamente. Uno es integración de la Agenda 2030 a proyectos de diseño y ambiente y desarrollo sostenible, relato de experiencias significativas 2. Estos dos proyectos se presentan hoy, viernes 25 de julio de 2025, a partir de las 6 de la tarde, hora de Argentina. El proyecto de investigación e integración de la Agenda 2030 a proyectos de diseño pertenece a la línea de investigación número 9, dimensiones de las disciplinas proyectuales, entramados conceptuales determinantes del diseño, y está desarrollado de manera conjunta entre dos instituciones, la Universidad Autónoma Nacional del Estado de México y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y por UNAM FES Aragón nos está acompañando Patricia Díaz Pérez, que es la académica doctora que nos ha acompañado en todo el proceso del desarrollo del proyecto de investigación, convocando a sus investigadores, a su equipo de investigación. El segundo proyecto es Ambiente y Desarrollo Sostenible, Relato de Experiencias Significativas 2. También forma parte de la misma línea de investigación y está desarrollado con el Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana, Cuba. También de manera colaborativa con el equipo de investigación del doctor Orestes Castro Pimienta. El cuaderno 254, que aquí estamos viendo la portada, es el que integra y articula ambos proyectos y que está disponible de manera gratuita y dentro de nuestra página web de la facultad, palermo.edu, dentro del sector publicaciones. Ahí pueden ingresar y pueden ir recorriendo cada uno de los artículos, ver los proyectos, bajarlos en PDF, están indizados, etcétera, etcétera. Muy bien. Nuevamente son los dos proyectos. El proyecto con el que vamos a comenzar es el liderado junto a la doctora Patricia Díaz Pérez, integración de la Agenda 2030 a proyectos de diseño. En este caso se presentan distintos artículos que reflexionan y analizan, basados en estudios de caso y experiencias, las posibilidades y desafíos desde la investigación, la práctica y la docencia que instalan y fortalecen la discusión sobre el diseño y su enlace con la Agenda 2030 y que pone el foco en cómo la integración de los objetivos del desarrollo sostenible a proyectos de diseño puede ayudar a concebir modelos de comunicación, formas de colaboración social, estructuras organizativas, modelos de formación, productos, servicios y sistemas facilitados por el diseño y o desarrollados para el diseño que signifiquen contribuciones a los aspectos fundamentales del concepto de desarrollo sostenible. El segundo proyecto, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Relatos de Experiencias Significativas, 2, porque tiene un número 1, anterior también producido con el ISDI, trabaja a través, es decir, se centra en experiencias significativas que documentan y destacan los procesos metodológicos y transversales de distintas experiencias de diseño en su vínculo con el ambiente y el desarrollo sostenible. El proyecto pretende documentar, analizar, estudiar acciones, procesos y vínculos en sus distintas etapas que ponen el foco en la evaluación del diseño y el potencial que tiene el diseño para mejorar la eficiencia y la calidad de los productos, los servicios y los sistemas
tanto como sus oportunidades de mercado, en tanto la creación de instrumentos y modelizaciones que permiten validar la gestión ambiental según protocolos de sostenibilidad. Muy bien, le voy a estar dando la palabra a la doctora Patricia Díaz Pérez. Ella seguramente va a dar una primera semblanza de lo que fue el trabajo con su equipo de investigación por la UNAM, FES Aragón, e Sí, irá dándole la palabra a cada uno de ellos. Voy a dejar de compartir. Patricia, un gusto sí. tenerte aquí. Sí, maestra Daniela, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por este acompañamiento que hemos tenido en este proceso de colaboración conjunta de la Universidad de Palermo y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM a lo largo de este año. También deseo externar un agradecimiento y saludos al licenciado Adrián Jara, que siempre mantiene comunicación con nosotros a la distancia, y al decano Oscar Echevarría, y agradecerles por esta publicación del cuaderno 154. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que estoy muy emocionada de contar con un ejemplar impreso del mismo en esta oportunidad reciente que tuve de visitarlos en la universidad. Y de acuerdo a nuestra temática, justamente el ODS número 17 ahora mismo es un ejemplo de colaboración y de alianzas. Muchísimas gracias. En este sentido, tratar de integrar la Agenda 2030 no solo en la educación superior como tal, lo está sugiriendo la UNESCO, sino en particular en nuestras áreas del diseño, busca promover la sostenibilidad en la educación superior, pero representa un reto enorme. Se presentan en este caso 7 artículos que abordan la sostenibilidad para el diseño, como bien decías, Daniela, desde la experiencia de cada uno de ellos, desde puntos de vista teóricos, metodológicos o didácticos. Y pues ellos entonces nos irán platicando acerca de sus puntos de vista. En este sentido, se busca encontrar soluciones a necesidades tanto de índole arquitectónica como de índole objetual. El orden, como bien decía, se le estará dando la palabra a cada uno de los compañeros de acuerdo a la presentación de la publicación. Justamente cuando cada uno se presente, inscribiré en el chat una breve síntesis de lo que cada uno está presentando. Asimismo, el maestro Antonio Cera nos apoyará con la transición de diapositivas y pues a partir de este momento, entonces, cedo la palabra a la maestra Elisa Guanosta. Por favor, maestra, adelante. Hola, buenas tardes. Soy la arquitecta Elisa Buenosta Rosales. ¿Cómo están? ¿Ya? Muy Bueno, bien, se este, puede comenzar. mi tema, bueno, mi charla es Domótica, los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO. Bueno, la primero es domótica. ¿Qué es domótica? Domótica es, domo, casa, tica, automática, ¿sí? ¿Por qué es importante la domótica? Porque es todo un sistema que se tiene que llevar para hacer un diseño arquitectónico acorde a lo que estamos ahorita abordando, que es el desarrollo sostenible y en base a la Agenda 2030. ¿Aquí sigue? Bueno, ¿por qué tiene que ver con la construcción sustentable y la Agenda 2030? Porque se parte de que la domótica ayuda al ahorro energético, a la buena comunicación, a la seguridad y a bueno, sí, a que haya mejores comunicaciones, ahorro energético, seguridad, y más que nada son esas los factores que implican por qué es importante conocer la domótica. La domótica es todo aquello que puedes automatizar en tu vivienda. Sí. La 3, por favor. Toño, la diapositiva 3. Sí, es esa diapositiva, ¿verdad? ¿O Ok, no? sí, la 3. ¿Sí es esa? Perdón. No, esa es la 1. Te saliste. Bueno, Ok. mm, como sabemos, en todo, pues existen Ahí normas. está. Hay unas normas que son
se llama la CEDUM, que esas son europeas, donde se maneja, como todo debe estar normado por las cuestiones de instalaciones, por seguridad y todo. En la Agenda 2030, en la 3, bueno, en el número 3, de salud y bienestar, energía asequible, no contaminación, industria e innovación de la infraestructura, ciudades y comunidades y acción por el clima. Y como les comentaba, la domótica es un sistema emergente para que se logre una vivienda de ese nivel. ¿La que sigue? Ajá. Aquí vemos algunas de las normas que se manejan en los estándares de la domótica. ¿Sí? También porque hay certificaciones, todos sabemos que todos los edificios, inclusive ahorita la vivienda tiene que estar certificada en apoyo a la cuestión sustentable, con gestión de innovación, sistemas de gestión energética y bueno, tienen, o sea, también hay consideraciones éticas y normativas de los estándares de la domótica, ¿sí? Ujú. Como les había dicho, los beneficios es el ahorro energético, mayor confort, en la sostenibilidad, reducción de costos operativos, porque inclusive cuando ponemos un proyecto donde ya está hecho el proyecto y le implementamos los sistemas domóticos, pues no es tan asequible porque es caro. Inclusive aquí en México conozco muy poco en residencias que tengan automatización en su vivienda, la automatizan ya después. Entonces, el proyecto que estamos haciendo ahorita en el posgrado es eso, que la vivienda se automatice desde la construcción del proyecto. El mantenimiento igual, como les decía, hay normas porque las cuestiones de instalaciones, pues sí tienen que ir muy reglamentadas. Y bueno, ahí entra también la optimización de la energía solar, porque conforme el ahorro energético y tienes unos dispositivos que te apagan la luz cuando tú sales o cuando llegas, es parte de donde partimos para un ahorro energético, ¿sí? También el control inteligente de la vivienda, y la automatización de la ventilación y iluminación eficiente. ¿La que sigue? Bueno, y eso ya lo había dicho. ¿Qué tiene que ver con la arquitectura? Pues mucho, porque donde habitamos el espacio, donde estamos conviviendo a diario, necesitamos tener una calidad de vida, ¿sí? Una eficiencia energética que nos ayuda al ahorro económico, la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de, pues sí, de vivienda y calidad de vida. Sigue. Bueno, volvemos como que concentrarnos en cómo funcionaría una vivienda, ¿sí? Primero, la automatización es personalizada porque todos vivimos el espacio de diferentes maneras. La adaptación de los espacios igual, la automatización funcional y la innovación constructiva en base a los nuevos materiales y las nuevas formas de construir. Ya no se construye como antes. La seguridad porque a diario estamos inseguros hasta en nuestro hogar o fuera de nuestro hogar. El monitoreo remoto con un celular, con un iPad, podemos estar vigilando a nuestros hijos o estar vigilando nuestra vivienda. ¿Sigue? Bueno, pues a grandes rasgos eso es la domótica y eso es lo que se consigue obtener con la automatización de una vivienda. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Lisa. Si nos hicieras favor de dar en el chat tu correo, está un compañero solicitando tu dato de contacto y cedemos la palabra al maestro Salvador Rosas, por favor. Hola, sí, ¿se escucha bien? Sí, maestro, ya lo escuchamos. Ok, pues muchas gracias. Bueno, inicialmente quisiera yo dar un agradecimiento a la Universidad de Palermo por su hospitalidad y a la maestra Divela por pues, todo este apoyo ya mencionado por la maestra Patricia Díaz. Y claro, pues por supuesto la oportunidad de charlar en algunos momentos con todos los presentes.
especialmente a nuestros colegas de Colombia, de Cuba y de otros países que pues tendrán oportunidad de acompañarnos y de ver este video. Em, Nosotros estamos participando en un proyecto que fue, pues de alguna manera, conceptualizado por la maestra Patricia Díaz, reflexionando acerca de cómo es que, bueno, pues la Agenda 2030 podría incorporarse en la enseñanza del diseño y posteriormente ampliándose a la enseñanza de la arquitectura. Y en nuestro caso, al recibir esta invitación, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se está haciendo o cómo se va a hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son los resultados alcanzados hasta el momento si es que ya se está iniciando? Surgen algunas inquietudes. Una de las primeras es, pues, cómo promover la responsabilidad ética, socioambiental y climática en las nuevas generaciones. Si el mundo que pues, los jóvenes están heredando, el que conocen, es un un mundo que ya una de sus características es ser caótico, ¿verdad? Con patrones de producción y consumo masificados, contrarios al discurso político de sostenibilidad. Los jóvenes podrían fácilmente considerarse con poca o nula responsabilidad de la policrisis actual. No solo los jóvenes, ¿verdad? Algunos ya entraditos años, quienes superamos el quinto piso, pues también podemos tener un poco de ese argumento. Sin embargo, en una investigación realizada y que forma parte de este documento, que forma parte de este cuaderno de investigación, se identifica o se destaca la importancia que tiene la educación como un medio para impulsar el cambio de actitudes, no solamente proporcionar habilidades técnicas, sino también entender en qué consiste esta crisis ambiental, esta crisis climática. Em, eh, Además de todo lo reflexionado, pues también sabíamos que debíamos enfrentar algunas barreras, algunas de ellas institucionalizadas o institucionales, perdón, algunas otras vinculadas con la apatía, con la resistencia, con la desinformación, incluso, ¿por qué no?, de los docentes. En esta investigación, nosotros pensábamos que el reto de la sostenibilidad era algo extremadamente reciente. Sin embargo, nos damos cuenta que este ejercicio o esta necesidad pues, de avanzar hacia la enseñanza en sostenibilidad, encontramos algunos antecedentes. Por ejemplo, inicialmente el informe del Club de Roma, ¿verdad? El de los límites al crecimiento, que ya llamaban la atención sobre la explotación de la naturaleza. Posteriormente, nuestro futuro común o el informe Brundtland de 1987, entonces ya, donde ya nos hablaban acerca de la necesidad de asumir otros patrones. Derivado del Club de Roma surge el concepto que se conoce como la educación ambiental. Derivado del informe Brundtland, se transforma este concepto de educación ambiental a educación para el desarrollo sustentable. Y surgen diversas iniciativas. Imagínense ustedes que en 1975 ya se hablaba de incorporar algunos contenidos ambientales en el currículo de formación de los universitarios. En 1975, estamos 50 años después y todavía seguimos discutiendo eso. Hay algunas iniciativas, algunas de las más avanzadas, por supuesto, están en Europa, algunas en América. Sin embargo, parece que todavía tenemos un largo camino que transitar. Nada menos, la UNAM es hasta 2024 en cuanto se emite la estrategia de resiliencia y sustentabilidad. Pero ¿qué se ha hecho? En una investigación, pues digamos, lo más concreta posible, decidimos tomar dos planes de estudio, el de arquitectura y el de diseño industrial. ¿Qué encontramos? Que apenas en arquitectura estamos hablando que apenas el 11% del contenido de la currícula apenas hace mención. No nos metimos a analizar los contenidos y analizar las técnicas que se utilizan para hacer llegar este conocimiento a los jóvenes, solamente por mención. Y solamente el 11% de las asignaturas hacen alguna mención. En el caso de diseño industrial, pues el porcentaje todavía es más pequeño, es de 7.2%. ¿A qué conclusiones nos lleva esto?
nos lleva a que tenemos un camino muy largo que recorrer desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista pues de la actualización de los docentes, de la incorporación de contenidos tanto curriculares como no curriculares, así como está de alguna manera recomendado por Naciones Unidas a través de pues todas, digamos que toda su estructura. Lamentablemente debemos decir que el avance es muy pequeño. Nuestra estrategia institucional tiene como línea base, o sea, la línea de arranque para hacer esta transformación a 2025 o hasta 2026. O sea, realmente el trabajo que nosotros hicimos, que nos deja ver este resultado, lo que nos permite es establecer la línea base que nos permitirá dar seguimiento a lo que sigue. Estamos esperando que se emita el nuevo plan de estudios de diseño industrial y también el de arquitectura, y si nos es posible, aquí estaremos presentando los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador, muy amable. Ahora damos paso al maestro Saúl Díaz, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buena tarde a todos. Gracias por estar aquí presentes y darme la oportunidad de presentarles esta propuesta de evaluación de proyectos académicos con enfoque sostenible titulada CODIS. Vamos a ver de qué trata. Siguiente, por favor. Bueno, primero partimos de un refrán que seguramente muchos tal vez conozcamos: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Qué quiere decir? Bueno, si un alumno en diseño jamás recibe una educación con enfoque sostenible, seguramente no desarrollará hábitos que lo dirijan hacia un ejercicio proyectual responsable no solo para su futuro, sino para el de su sociedad también. Siguiente, por favor. El surgimiento de CODIS parte desde la idea de que los ODS, nuestros 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el corazón de la Agenda 2030. Por ende, es imprescindible que como diseñadores de cualquier ramo creativo cumplamos con al menos uno de ellos para nuestra labor dentro de nuestra expertise, ¿no? Y generemos ya parte de nuestro protocolo proyectual. Siguiente, por favor. ¿Pero qué es CODIS? Bueno, básicamente es una calificación de objetivos de un diseño industrial sostenible, de ahí su nombre, que básicamente se sintetiza en una rúbrica dividida en 3 niveles de sumatoria según el nivel de complejidad a resolver dentro de los ODS planteados. Tenemos una dificultad baja que nos da una sumatoria de 2 puntos, una dificultad media más 4 puntos y una dificultad alta más 6 puntos. Siguiente, por favor. Bueno, su objetivo principal es crear un hábito hacia una cultura sostenible dentro de la expertise de nuestros diseñadores o nuestros futuros diseñadores, ya que la idea es partir, valga la redundancia, de nuestros alumnos en diseño, ¿no? Y que generen esta propuesta y este hábito para sus futuras colaboraciones y aplicaciones. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una puntuación. Bueno, lo que vemos a continuación es la serie de los 17 ODS planteados por nuestra Agenda 2030. Y siguiente, por favor. Aquí tenemos la sumatoria total, o bueno, la cantidad de puntos que nos genera cada uno de estos ODS. Uno, por ejemplo, tenemos de nivel bajo, salud y bienestar, que nos otorga más 2 puntos. Como número 3, uno de dificultad media, por ejemplo, el número 9, industria renovable infraestructura, que nos da un total de más 4 puntos, y uno de dificultad alta, por ejemplo, como paz, justicia e instituciones sólidas, que nos dan una sumatoria de más 6 puntos. Para un total aprobatorio que nos propone esta rúbrica CODIS, mínimo tenemos que obtener 6 puntos y máximo 10 puntos para estar, digamos, cumpliendo con esta rúbrica CODIS. Siguiente, por favor. Un ejemplo de aplicación, tenemos este proyecto W+W, que básicamente es un WC, un retrete diseñado por los arquitectos Gabriel y Oscar Buratti, en colaboración con el ingeniero Ivano Batistón. Los ODS que cumple es el número 6, de dificultad media, agua limpia y saneamiento; el número 9, industria, innovación e infraestructura, más 4 puntos, también de dificultad media; un ODS de dificultad baja, protección y consumo responsables,
más 2 puntos. Y número 13, ODS considerado como dificultad alta, acción por el clima, más 6 puntos. Aquí vemos que la sumatoria total es de 16 puntos, por ende, con este proyecto en este ejemplo está completamente aprobado, ¿no? Y es un proyecto que pues básicamente nos muestra que está cumpliendo con esta parte de cumplir con ODS y por ende se considera un proyecto que apoya a esta parte. Y bueno, por último, siguiente por favor. Simplemente les hago la pregunta. ¿Los ODS ya forman parte de tu ejercicio proyectual dentro de su expertise como diseñadores? Por su atención, muchas gracias. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor Saúl. Ahora damos la palabra al doctor Humberto Islas. Por favor, Humberto, adelante. Sí, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría agradecer a nuestros anfitriones en Argentina, a la arquitecta Divela, por supuesto, el apoyo que nos han brindado y la apertura para que podamos hacer este ejercicio de compartir no solamente el trabajo, sino las ideas, y eso seguramente nos hará crecer suficiente para poder construir una plataforma suficientemente valiosa en términos de lo que significa nuestro trabajo de diseño. Y justamente yo quiero hablar, si me haces favor, Toño, la que sigue, quiero hablar de un asunto que hacemos los diseñadores, los arquitectos, de manera cotidiana, que es la expresión gráfica y que generalmente se ubica como una actividad de tipo procedimental. Sin embargo, si lo valoramos en otra dimensión, es decir, como un ejercicio y más como un medio de expresión de ideas, nos daremos cuenta de que la expresión gráfica en realidad es un elemento fundamental para poder desarrollar o definir propuestas arquitectónicas y en esa medida, pues el valor que le podamos dar nosotros a esta información dependerá mucho de la manera y de las formas y de los medios como lo podamos realizar. Por eso quiero aquí tomar esto como punto de partida, la expresión gráfica, e irme inmediatamente a lo que serían los flujos de trabajo a partir de la incorporación digital y cuál es el impacto ambiental que esto ha llegado a tener. La que sigue, por favor, Toño. Los flujos de trabajo, si quieres darle clic para que aparezca el gráfico, los flujos de trabajo convencionales en arquitectura son lineales, es decir, pasos que se siguen de manera secuencial y que muchas veces están supeditados a una serie de circunstancias en el tiempo, en los recursos, en las metodologías y que suelen no ser necesariamente del todo suficientemente eficientes. La que sigue, por favor. Sin embargo, a partir de la incorporación de los medios digitales, por ejemplo, de algunos de los medios digitales que ya para estas alturas usamos la mayoría de los arquitectos diseñadores, pues empiezan a incorporarse no solamente esos elementos como funcionales metodológicos, sino como recursos de diseño. Pero al mismo tiempo, la que sigue, Toño, por favor, al mismo tiempo se va convirtiendo en una oportunidad para el diseñador de ir incorporando nuevas formas de expresión, no solamente gráficas, sino de información. Cuando surgen los sistemas CAD, esto cambia radicalmente la expectativa, la dimensión y, por supuesto, el entorno funcional operativo de cómo diseñar. La que sigue, Toño, por favor. Sin embargo, en los años 70, 80, cuando surge el CAD, pues esto era una revolución, pero para esas alturas ya estamos en un momento en el cual los medios digitales han avanzado de manera suficientemente amplia y muy eficiente. Por ejemplo, hablando del Building Information Modeling, en donde podemos, la que sigue, Toño, donde podemos encontrarnos con una serie de ventajas enormes, no solamente como expresión, sino como posibilidad de desarrollo y de solución de proyectos arquitectónicos. Por ejemplo, la coordinación y colaboración que es fundamental, la documentación automática y precisa, la visualización y comunicación mejoradas, cómo vemos los proyectos incluso antes de poderlos construir, pero no solo eso, sino además modelarlos de manera suficientemente ordenada y lógica para poder hacer simulaciones. Y por supuesto, esto nos lleva a una optimización de costos y tiempo. Esto sin duda tiene un impacto fundamental en lo que significa el consumo de materiales, de recursos económicos y por supuesto impacta sensiblemente de manera beneficiosa al medio ambiente. La que sigue, Toño, por favor. Tenemos también otro tipo de recursos como el modelado paramétrico con Grasshopper. Cualquiera también podría decir, sí, pero eso solamente es una forma de expresión que es muy de moda,
lo paramétrico, la cuestión de organización, de flujos. Sí, pero en realidad esto es una oportunidad enorme que tenemos ya para incorporar conceptos como la programación. Y la programación no solamente en términos de una programación arquitectónica, sino de una programación de los elementos que intervienen en el desarrollo de un proyecto arquitectónico. Las ventajas, la que sigue, Toño, por favor, las ventajas que podríamos encontrar aquí son enormes. Optimización de recursos, otra vez, evaluación ambiental integrada, podemos hacer simulaciones, un diseño adaptativo, es decir, un diseño que se adapte a las condiciones del medio, del entorno, del usuario de manera mucho más eficiente. Reducción de residuos, que esto es fundamental porque si organizamos bien todos estos procesos, vamos a encontrarnos con que nos va a dar una enorme ventaja en términos del aprovechamiento no solamente de los recursos económicos, sino de los recursos humanos, y eso redunda beneficiosamente en el aprovechamiento absoluto e integral de los recursos que impacten de manera más controlada y mucho más disminuida en términos al ambiente. Y, por ejemplo, modelos de ciclo de vida. Esto es importantísimo, lo hemos estado trabajando recientemente y es uno de los elementos fundamentales de nuestros proyectos de investigación porque nos permite visualizar el edificio como un objeto que no es eterno, sino que eventualmente va a dejar de ser suficientemente útil y va a requerir una reconversión. Por eso, hablar de diseño generativo y regenerativo a esas alturas resulta solamente, no solamente una cuestión de estar en la vanguardia y al día en cuanto al aprovechamiento de los recursos digitales o de los recursos a nuestro alcance, sino además como una oportunidad para poder ir reconvirtiendo nuestras formas de aproximación a lo que significa la solución de los espacios habitables del ser humano. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Humberto. Ahora cedemos la palabra justamente a ti, Toño. Adelante. Muy buen día, yo soy Antonio Cera y yo les voy a presentar el tema de integración de los ODS en el aprendizaje de diseño industrial y arquitectura. Bueno, los ODS forman ya bueno, son parte de la Agenda 2030 y buscan erradicar los problemas que engloban algunos de los ámbitos como son lo de la sociedad, bueno, más bien de diferentes esferas que son lo económico, lo social, lo ambiental. Y la Organización de las Naciones Unidas nos invita a participar, ya sea como individuos, como trabajadores, como profesionales, y pues justamente como lo estamos haciendo ahorita como institución, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible forman 17 objetivos en particular y cada uno tiene más objetivos o subobjetivos en particulares que nosotros tratamos de que generen conciencia en los alumnos y nosotros los implementamos, bueno, en nuestro caso como docentes, los implementamos a través con conceptos que les ayudan a los estudiantes a generar nuevos proyectos innovadores y sobre todo con esa conciencia ambiental, ¿no? Eh, Estos conceptos son el ciclo de vida, el ecodiseño, el diseño circular y a su vez hacemos estas evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas para que hagan una toma de decisiones no solamente de materiales o de procesos, sino que también tomen en cuenta todo lo que conlleva una vida útil de algún producto, de algún servicio o de algún proyecto arquitectónico en particular, ¿no? En el caso de las evaluaciones cuantitativas, pues tenemos el EcoDesign Checklist, digo, perdón, el EcoInvent, el CIMAPRO y el Earth Smart Shift, que precisamente aquí lo que hace estas plataformas es de que tú em, ingreses datos para que estos mismos programas te lancen o te aproximen algún pues datos o algún impacto, pues datos de impacto ambiental que tienen estos proyectos, ¿no?
Bueno, como ya lo mencionó el doctor Humberto, precisamente nosotros nos importa mucho el ciclo de vida en los proyectos arquitectónicos y también de diseño industrial. Y este ciclo de vida estudia los aspectos ambientales y los impactos potenciales desde la concepción, ¿no? del mismo proyecto hasta el final de su vida útil, que es básicamente lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Desde la cuna a la tumba, pero lo que se trata de hacer es de la cuna a la cuna, como que tratar de rescatar todos esos elementos que conlleva o que contiene algún producto o algún proyecto. Uno de los métodos para poder hacer estas evaluaciones cualitativas es precisamente la matriz MET, y lo que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de una evaluación que se le hace a una cuchara, o sea, una simple cuchara a lo largo de su vida útil, desde la obtención y el consumo de recursos, su producción en fábrica, su distribución, su uso y el mantenimiento inclusive el mantenimiento, cuánto impacta o qué emisiones de gas o emisiones de efecto invernadero produce, y hasta su eliminación final, ¿no? Si es posible reciclarlo o si de plano sus materiales ya no se pueden utilizar en un futuro. Y para corroborar o hacer un mejor análisis de este tipo de evaluaciones, pues también existe el Ecodesign Checklist, que también nos hemos dado a la tarea, pues esto como tal está disponible en internet, ¿no? Como tal, pero pues está disponible en inglés. Entonces nos hemos dado a la tarea, pues, de traducirlo, de analizar todas las preguntas y también de investigar algunos de los conceptos bastante interesantes, ¿no? Que conlleva, y sobre todo que nos compete a nosotros como diseñadores industriales, como es el tema de la desmaterialización, ¿no? Y bueno, también enseñamos otros modelos que son el diseño circular y el ecodiseño, que los dos no están peleados con los métodos tradicionales de diseño o de diseño arquitectónico, ¿no? Que básicamente, como lo estamos viendo en pantalla, yo lo dividí en colores, y cada color pues representa como las similitudes que hay uno con el otro, ¿no? Que es desde el entender, que es básicamente el investigar, el definir, que es básicamente ya el análisis concreto, la síntesis de todo lo que investigamos, el hacer, que es básicamente la ejecución que nosotros hacemos a partir de las dos fases anteriores, y el lanzamiento y evaluación que se le hace a un producto. A lo mejor en la escuela no tenemos la oportunidad de hacer un lanzamiento al mercado, pero pues tratamos de por lo menos ponerlos a prueba, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los casos que hemos tenido particularmente en los talleres de seminario de titulación, que precisamente este es un circuito de juegos de recreación y entrenamiento para caninos para el Metro de la Ciudad de México, y estos son algunos de los objetivos que abarca este tipo de proyectos. Este es otro, que es un dispensador de productos de gestión menstrual para la FES Aragón, que en particular esta alumna está muy interesada con la igualdad de género, con la inclusión, y sobre todo para atender todas las necesidades de las mujeres que están en nuestra comunidad como universitarios. Y este en particular, es un mobiliario sensorial para niños con TDA de primer y segundo grado, que básicamente abarca el objetivo número 4 de las ODS, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover una oportunidad de aprendizaje durante toda la vida de los estudiantes, ¿no? Y este es otro caso de éxito, que de hecho son dos alumnas que se titularon el año pasado, que es básicamente un contenedor que básicamente servirá o sirve para impartir talleres para el cultivo y la preservación de las crasuláceas, ¿no? Que es una planta no endémica, pero sí siempre en peligro como de extinción aquí en México, y sobre todo es para incentivar como su cultivo, y para que se difunda esta información a través de diferentes invernaderos aquí en la ciudad y en el Estado de México. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención, y aquí les dejo mi contacto por si tienen alguna duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Muy amable, y damos paso a la intervención
del arquitecto Miguel Ángel Luna. Adelante. Gracias, buenas tardes, pues como ya comentaron, dar gracias por permitirnos comunicar, mostrar qué estamos haciendo por estos lares. Y bueno, paso a lo siguiente. Ya lo comentó la arquitecta Elisa al principio de las ponencias, hablaba sobre normas, sobre normatividad para hablar de la domótica. El ingeniero Salvador hablaba de la currícula que se sigue para tener y plantear a los alumnos todo lo que corresponde a los objetivos de desarrollo sustentable. El maestro Saúl también lo que comentó y ¿qué hago yo? ¿Cómo evalúo lo que estoy enseñando a los alumnos? Interesante porque está incorporando y está orientando a los alumnos a poder lograr la sustentabilidad en sus proyectos. El maestro Humberto habló de todo lo que corresponde al ciclo de vida, no lo señaló como tal, pero sí es importante hablar del ciclo de vida, tanto de materiales como de las edificaciones. Y el maestro Toño habló de la huella del carbono. Bueno, ahí lo dijo, pero no lo dijo como tal, pero sí está en todo lo que se está dando en la currícula de los alumnos. En mi caso, lo que yo he trabajado mucho con los alumnos es que tanto los materiales como los procesos que vamos a estar utilizando deben estar integrados con todo lo que corresponde a certificados. La siguiente, Toño, por favor. Algo muy importante cada vez que hablamos de una obra, de un proyecto, es usar una serie de materiales que me van a permitir a mí obtener un beneficio y un impacto menor al medio ambiente. Entonces voy a buscar que esos materiales que voy a utilizar en mis proyectos, edificaciones o bien objetos de diseño tengan y sean lo más que se pueda en sustentabilidad. Los materiales pueden tener un certificado que permite la certeza de que estoy usando un material que está controlado, que no estoy acabando con recursos, o bien en los procesos constructivos también voy a hacer una serie de pasos y voy a llegar a un punto tal que me va a permitir a mí en un momento dado obtener una edificación sustentable. La siguiente, Toño, por favor. Ahí lo que vemos es un pequeño cuadro que es muy sencillo, pero me habla de lo que corresponde a objetos de diseño industrial, cómo estamos incorporando esos objetivos de desarrollo sustentable, tomando en cuenta el medio ambiente, tomando en cuenta lo que se busca conseguir con los certificados y aplicarlos en diferente forma, ya sea en los procesos productivos, en la recolección de la materia prima, los procesos de transformación, la incorporación inclusive del proceso de fabricación de los objetos de diseño para después esos objetos poderlos integrar al proyecto como tal. Esto nos va a dar una ventaja tanto de los procesos materiales incorporados a edificaciones que van a ser sustentables. ¿Y cómo voy a garantizar esto de la sustentabilidad? Pues a través de certificados. Nos vamos a la siguiente, por favor, Toño. Bien, esta siguiente gráfica que podemos ver, ahí yo hago el señalamiento de un producto que es mobiliario de oficina, PM Steel. Aquí este tipo de mobiliario tiene varios certificados. Uno es y está relacionado con el producto madera. Madera que va a ser trabajada, procesada y va a tener un certificado FSC, que eso me va a garantizar que los materiales que estoy utilizando tienen la certeza de que estoy usando materiales que o bien se han reciclado o bien provienen de fuentes que se han renovado, que se ha vigilado y que no se está talando en demasía los bosques. Es una parte muy importante. También otro de los certificados que tienen las fábricas en un momento dado en México corresponde a ser empresa socialmente responsable. Esto me lleva a una serie de procesos y entender cómo es que puedo lograr un producto con el menor impacto que se va a tener al medio ambiente. También, si hablo de BIFMA, de lo que yo veo ahí, también es estar asociado a eh, productores que vigilan toda la parte de la sustentabilidad. Nos vamos a la siguiente, Toño, por favor. Aquí en esta eh, gráfica, los objetos de diseño vigilamos lo que corresponde a materiales controlados,
en un momento dado, vigilar y hacer lo más sustentable posible los procesos de transformación y aplicación para poder lograr objetos de diseño que sean sustentables, pues hasta el 100%, porque no se puede hacer. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí en esta siguiente hablamos de qué y cómo puedo yo en un momento dado, a partir del diseño industrial de los objetos, a partir de un estudio de necesidades, lograr esos objetos, pero tomando en cuenta en un momento dado una serie de requisitos para que contaminen o impacten en lo menor posible en el ambiente. Eso, una vez que yo ya tengo el objeto desarrollado, ya he hecho un análisis para el proceso de producción, los voy a poder llevar a una edificación. Eso me va a dar una ventaja. El producto de diseño se va a incorporar a un edificio, a un proyecto que va a ser un proyecto sustentable. Esto me va a permitir en un momento dado, vigilando los materiales y los certificados en los procesos y materiales, otorgar o lograr certificados en edificación. Si yo vigilo desde lo que comentaba el maestro Antonio, voy a vigilar los procesos de producción que tengan certificados y que me permitan a mí garantizar que el impacto sea el menor al medio ambiente. Y voy a poder obtener diferentes certificados, ahí depende de dónde venga en el momento dado, de Europa, de Norteamérica. Me va a permitir obtener edificaciones sustentables, tomando en cuenta siempre, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los ODS. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Toño. Aquí básicamente se entendería, aquí tenemos un círculo completo, es desde la extracción de la materia prima, procesar esos materiales, incorporarlos al proyecto de la edificación, analizar el uso que va a tener la edificación, analizar lo que corresponde al ciclo de vida del producto, de la edificación, para en un momento dado poder renovar, reincorporar o reutilizar esos proyectos. Y así voy a completar todo esto que ya mencionaron los profesores. Todo esto a partir de la certificación de los materiales, de los procesos que voy a tener que observar para poder lograr una certificación y hacer más sustentable tanto el producto como la edificación. Hasta aquí sería mi comentario. Eso sería todo. Muchas gracias, arquitecto Miguel Ángel Luna. Y pues finalmente, si me permiten, presento. Mi nombre es Patricia Díaz Pérez, mis datos de contacto. Si eres tan amable, Toño. La siguiente. Bien, en este trabajo de cómo cuestionarnos cómo integrar la Agenda 2030 a los proyectos de diseño, eh, partimos naturalmente de un contexto, de un problema y de un análisis del estado del conocimiento. Se dice que el diseñador industrial puede influir en la sostenibilidad mediante decisiones sobre materiales y procesos, pero a mí me parece que eso se queda corto. El ODS 12 justamente es el que analiza este punto, pero la propuesta es que no sea el único a considerar y la integración de los ODS nos parece que no debiera ser restrictiva, sino solamente pues una guía dentro de las prácticas sostenibles del diseño. La que sigue, por favor. En este sentido, en la UNAM, FES Aragón, que es una de las entidades multidisciplinarias de la UNAM, contiene aproximadamente 25,000 estudiantes a través de 14 licenciaturas, a través de un modelo educativo de libertad de cátedra. En este sentido, existen esfuerzos significativos en la educación superior por integrar la sostenibilidad, pero también hay unas críticas importantes respecto a su efectividad. Se han publicado textos que abordan la educación para el desarrollo sostenible y guiarnos en el proceso de integración, sin embargo, aún no es el conocimiento de toda la población académica. Se cuestiona la vinculación entre los ODS y la falta de compromiso gubernamental. Es decir, parece que el gobierno acepta, en este caso México, acepta trabajar la Agenda 2030 a través de gobierno, instituciones privadas, públicas y educación, pero hay una desarticulación en ese sentido. Se identifican iniciativas de colaboración entre universidades y organizaciones para promover el tema de la sostenibilidad. La que sigue, por favor, Toño. Y en este sentido, bueno, parece que el día de hoy nos queremos aprender de memoria del 1 al 17 los objetivos de la Agenda 2030.
Es por todos ya cada vez más familiar este esquema y hay uno más, que es este que tenemos aquí, en donde a través del trinomio que la misma ONU genera, esta división de economía, sociedad y medio ambiente reclasifica y trata de acomodar la pertinencia de cada uno de esos objetivos dentro de estas secciones. Eso nos permite también como homologar, pensar, analizar cómo esto lo podemos llevar a cabo hacia el diseño. La que sigue, Toño. En el artículo que presento en el cuaderno de la Universidad de Palermo, el 254, justamente esta es parte de las aportaciones en el sentido de utilizar una matriz, le llamo yo de nivel de complejidad. Eso es algo que retomo de una publicación de Codal 2014, donde las autoras Gómez y Encino a su vez retoman este concepto de la Universidad de Pittsburgh. ¿Qué dicen ellas? En inglés, about, for y through. En español, bueno, sobre, yo le voy acomodando, sobre la sustentabilidad, para la sustentabilidad y a través de la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? A manera de ejemplo, que si nosotros Muestra su micrófono, se Fue el desactivó. audio. No se escucha, Patricia. Ay, El perdón, micrófono. solo en esta, ¿verdad? ¿O desde dónde? Exacto. Retoma desde este slide. Ay, disculpen. Sí, justamente entonces comentaba yo que Gómez y Encino, a través de ECODAL 2014, mencionan estos tres conceptos de la Universidad de Pittsburgh. Entonces, about, for y through, sobre la sustentabilidad, acomodo yo, para la sustentabilidad y a través de ella. Es una propuesta en la que pretendo entender cómo podemos iniciar la articulación. En la primera, about sería como, bueno, yo tengo un proyecto de diseño, como lo mostró el maestro Antonio Cera previamente, y dices, le ayudamos al alumno a entender ese tema y ese proyecto que está desarrollando, con qué ODS se vincula, con cuáles se puede proyectar y enfatizar la propuesta que él tiene, ¿no? Pero si nosotros estamos profundizando un poco más, entonces sería diseñar a partir de una ODS y un indicador en particular de este. Recordemos que hay 169 indicadores, no solamente son los 17 objetivos aislados, ¿no? Pero si yo identifico y trabajo para ese indicador, por ejemplo, cero hambre, ¿no? Indicador uno. Y entonces desde el diseño, ¿qué hago? Pues tengo que identificar una comunidad, un grupo específico y entender la problemática y cómo desde el diseño podríamos intervenir. Si fuera ya a través de la sustentabilidad, entonces tendríamos que plantear un proyecto de diseño, pero a partir de una alianza, a través de instituciones, gobierno o comunidad, en donde entonces partamos de una necesidad de un grupo social que lo está demandando. Entonces vamos pasando de un suponer a integrarnos pues a una realidad. El que sigue, Toño. En este sentido, el otro gráfico que propongo clasifica a lo que muchos conocemos como el sistema del diseño o el trinomio o cuatrinomio de diseño. ¿Qué es esto? Entender que el sistema del diseño eh, ubica y enfoca al usuario o a los usuarios de un grupo en un momento dado. Por otro lado, el contexto en el que se desarrolla su actividad y por otra parte, el objeto que vamos nosotros pues a desarrollar, ¿no? Entonces, en este trinomio objeto, usuario, contexto, ¿qué ODS le pertenecerían a modo de ir como clasificando y dando énfasis para coordinarnos y entender junto con nuestros estudiantes a cuáles podemos ir como asociando e impactando? Me parece que este sería como en un nivel medio, no for, sino through, a través de. Y entonces sería, por ejemplo, para objetos, quizás el ODS 9, el 12. Para usuario y persona, podríamos estar pensando en el 1, en el 2, en el 3, en el 5, 8, 10 o 16, el que sigue, Toño. Y finalmente, en el tema del contexto, podríamos estar hablando ya de los ODS 6, 7, 11, 13, 14 y 15. Finalmente, el más importante me parece es el de las alianzas. Educación y alianzas aplica iniciativas educativas justo como las que tenemos en este momento y enfatizan a dos, al ODS 4, que es educación y calidad, y al ODS 17.
El que sigue, Toño, por favor. Y en este caso, bueno, pues tenemos un par de infografías acerca de proyectos de titulación, chicos que egresan ya de la carrera y con esto van a presentar su examen profesional. Y en este caso tenemos un diseño de prótesis para mano con sistema de adaptación mecánica que presentó Juan Carlos Ortega Pedraza y que él decide que se está vinculando al ODS 3, 8 y 12. Cabe señalar que este es apenas como un acercamiento para empezar a enlazar a los ODS. La que sigue, Toño. Este es otro ejemplo, Mueve Versátil, un espacio reducido para estudiantes de diseño que presentó Verónica Arango León y que está asociando al ODS 4 y al ODS 9. En el sentido, sobre todo, ella identificaba mucho todas estas necesidades que tienen los estudiantes de diseño y que en pandemia justamente pues tenían espacios limitados, no salían de casa y demás, ¿no? La que sigue, Toño, por favor. Me dicen cómo voy con el tiempo. Maestra Daniela, ¿todavía tengo tiempo? Estás muy bien. Estás muy Sí, bien, Patricia. sí, Adelante. gracias. Tranquila. Y justamente preferí poner estos ejemplos de inicio para que si por algo nos iba faltando el tiempo, después entonces poder profundizar. Llegar a este tipo de propuestas parece como muy práctico, muy fácil, como que fue una ocurrencia. Creo que no, en la docencia partimos de análisis más profundos, de marcos teóricos, que nos, a través de leer y documentarnos, e ir aprendiendo y sensibilizarnos a los grandes problemas que enfrentamos como una humanidad en pleno siglo XXI, ya aproximándonos al cierre de la 2030 y que de hecho ya hablamos de la 2050, pero podríamos agregar después la 2075 y la que ustedes quieran y a lo mejor para entonces ya no la vamos a vivir para contar, como dice el dicho, ¿verdad? Hablar entonces de la educación para el desarrollo sostenible, por un lado, implica que entendamos qué es el desarrollo en principio, a qué se refieren estas agendas, como bien mencionaba el maestro Salvador, y cómo se han ido gestando. No, tampoco es una ocurrencia la 2030, es un resultado de previos objetivos, acuerdos y eventos anteriores y de décadas. Estamos hablando de más de 70 años hablando del tema. En este sentido, la educación y la sostenibilidad nos lleva a pensar justo en política y gestión educativa, que cada país, México, Colombia, Argentina, tendría que estar revisando y sus modelos educativos, como por ejemplo el de la UNAM. La UNAM como institución tan enorme y consolidada tiene esfuerzos muy importantes en este sentido, pero justo por el tamaño de universidad que tenemos, tienden a diluirse, a no llegar la comunicación a tiempo a todas sus entidades y en este sentido, si profundizáramos un poco más, nos encontraríamos que hay teorías del desarrollo sostenible, teorías de sistemas y en síntesis, pues estamos hablando de un problema complejo y de mayor profundidad. La que sigue, Toño. En este sentido, tratando de simplificar estas ideas, tenemos a la agenda sus antecedentes, los organismos internacionales de manera paralela, como la ONU, la CEPAL, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero a nivel de los compromisos que hacemos en los países es a nivel gubernamental, privado y sector educativo. Justo aquí, la que sigue, por favor, en el sector educativo es donde vamos poniendo más atención. En el caso de la UNAM, como universidad pública y sus funciones sustantivas como investigación, docencia, difusión de la cultura, como una IES, como una institución de educación superior y en este sistema, perdón, de educación a nivel nacional, justamente el énfasis va cayendo en la docencia, como tenemos aquí al centro, pero no dejamos de lado la investigación. La que sigue, por favor. En este esquema, entonces, nos damos cuenta que la docencia y la educación para el desarrollo sostenible tiene que tener en cuenta a la política educativa, el modelo educativo, los actores, desde los funcionarios, profesores y estudiantes, pero luego el profesor lo que va a enfrentar es su propia gestión, la gestión del currículum educativo, las asignaturas que atiende y con qué bases teórico-metodológicas lo hace, que de por sí ya es complejo y ahora el énfasis es el desarrollo sostenible. La que sigue. Y de esta manera, bueno, hablando solo del diseño, bueno, pues tenemos bases teórico-metodológicas
en los proyectos de diseño, la capacitación de los docentes, la continuidad con la investigación educativa y todo esto hace un vínculo con el plan de estudios y sus asignaturas. Esto nos permite ir visualizando, si quieres la que sigue, Toño, pues el alto nivel de complejidad que implica para los docentes el sentirse respaldados por las instituciones, por la capacitación, a su vez sensibilizar a los estudiantes y todos en conjunto entonces generar estas estrategias. De manera final, estas reflexiones, la educación ambiental y la investigación en la misma son cruciales para transformar la relación entre humanos y medio ambiente. Destacamos la importancia de la capacitación y el compromiso institucional en la educación sostenible y se sugiere que las universidades deban generar programas de acción y proyectos basados en la sostenibilidad, pero elaborados de manera conjunta, colaborativa entre sus miembros y otras instituciones. La que sigue y finalmente pues les agradezco mucho su atención y doy lugar a la maestra Daniela. Patricia, muchísimas gracias. Toda la rueda de tus ponencias son impecables, además están muy alineadas. Es una tarea faraónica la que vienen desempeñando cada una de las materias, los profesionales, los académicos, la investigación, la verdad, impecable. Ahora seguramente, bueno, vamos a conversar un poquito sobre el siguiente proyecto y luego retomaremos la palabra para debatir un poquito todas estas ideas y donde cada uno de los investigadores va a poder intercambiar entre sí o siguiendo adelante alguna de las iniciativas que aparezcan dentro del chat. Quería comentarles que estuve conversando con los académicos de Cuba y lamentablemente no se pueden estar logueando. Han hecho bastantes intentos y están con dificultades técnicas. Entonces, en nombre de decir, voy a disculpar al doctor Orestes Castro Pimienta, ellos están con intermitencias tecnológicas dentro de su país. Por lo tanto, lo que voy a hacer es invitarlos a leer los artículos que están condensados y están incluidos. Aquí les estoy compartiendo el cuaderno del Centro de Estudios 254, donde aparece a continuación del proyecto que estuvo desarrollando y exponiendo Patricia junto con todo su equipo de investigación. Aparece Ambiente y Desarrollo Sostenible, Relato de Experiencias Significativas 2. Es el que hemos desarrollado entre el ISDI de la Universidad de La Habana y la Universidad de Palermo. Voy a leer los nombres de las personas y de los proyectos que pertenecen a los académicos por Cuba. Ellos son la sistematización teórica y metodológica de los fundamentos del sistema de gestión de las ciencias, las tecnologías y la innovación para el desarrollo sostenible, de Orestes Dámaso Castro Pimienta, José Luis Betancourt Herrera y Aranet Valdivia Mesa. Campaña Protejamos las playas, el diseño en función del medio ambiente, de Alejandro Escobar Mateo. Relaciones entre el enfoque ecosistémico, las actitudes y la identidad con la educación ambiental comunitaria, de Edislier Verdesia Gómez, Carmen Luz López Miari, Bárbara Sass Ross, Dalia Angelita Hernández Castillo y Laura Leonor Valdés Villa Susúa. Sostenibilidad e inclusión en el rediseño editorial de la colección de títulos del sistema educativo cubano, de Ernesto Fernández Sánchez y Maite Fundora Iglesias, y un informe que se llama Actividades desarrolladas en el Instituto Politécnico de Huila de la Universidad Mandume Ya de Fayó, disculpen, es un nombre complejo africano, en Angola, para la implementación del diseño sostenible, desarrollado por Manuel Vega Almaguer, Arianet Valdivia Mesa, Rosa María Rente Labrada, Duña, Lisbeth Domínguez Galvez y Alberto Joao Jime. Junto con estos equipos hemos desarrollado, este es el segundo proyecto que desarrollamos junto con el ISDI de Cuba y obviamente con esta comisión estamos renovando el empeño iniciado con la doctora Patricia Díaz Pérez y obviamente la institución a la que representa. A continuación le voy a dar la palabra a Mariana Lozada y Andrea Rivadeneira, no sé si están las dos. Ellas van a estar presentando estudios para el futuro y su vínculo con el diseño gráfico. Adelante, Mariana.
o Andrea, perdón. Sí, muy buenas tardes. ¿Me permiten compartir, por favor, y me confirmen si es que se ve la Bien, presentación? sí. Mientras estás compartiendo, te recuerdo que son 7 minutos de ponencia. Ok, muchísimas gracias. Ahí sí se ve Yo te la marco cualquier presentación. cosa. Listo. Dale, muy bien, Bueno, se ve, se ve. sí se ve. Ya, vamos a exponer las dos, ¿sí? Entonces, en determinado momento yo termino y empieza mi colega Mariana Lozada. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder participar y agradecemos siempre la apertura que nos da la Universidad de Palermo para poder difundir nuestros estudios. En este caso, Mariana Lozada y mi persona Andrea Rivadeneira hemos visto la necesidad de indagar sobre las nuevas posibilidades de intervención del diseño en el caso de los estudios de futuro como una posibilidad para crear, insertarse en escenarios que den lugar a la reflexión ¿Se sobre escucha bajito? problemáticas. Eh, Se ¿Me escucha muy escuchan? bajo, Andrea. No sé Andrea, si es se que escucha si muy es que me bajito. acerco, si es que me acerco un poquito más Sí, al pone bien micrófono. alto el audio. Ahí, veamos, ojalá que Ahí ahí me está. lo escucho. Voy a Ahí está acercar un poco mejor. más Ahí para está la muy bien. presentación. Adelante. Ok. Dale, tranquila. Eh, Ya, partimos de que históricamente el diseño se ha enfocado en resolver problemas del presente. Sin embargo, hoy enfrentamos grandes desafíos complejos, sociales, tecnológicos, ambientales, que requieren de nuevas formas de pensamiento. Nos preguntamos cómo puede el diseño gráfico integrar una mirada prospectiva hacia estos problemas. ¿Cómo se vinculan las disciplinas como la planificación prospectiva y los estudios del futuro en estas disciplinas? Partimos con una imagen donde podemos identificar que hemos abordado varios autores como Mitrovic, como Leck, como Dune, como Rabbit, y abordamos conceptos de las prácticas emergentes como el antidiseño, el diseño participativo, discursivo, asociativo, crítico, especulativo, y cómo éstas traspasan las dimensiones de ciertas áreas consideradas un tanto tradicionales como el diseño editorial, corporativo y estratégico. En esta gráfica se puede visualizar, tratamos de representarlo, cómo estamos visualizando el diseño para el futuro y lo que éste concibe, y vemos que todas los denominados prácticas del diseño tradicionales están implícitas también en este espacio. Planteamos que estas nuevas formas de diseñar no buscan solo productos, sino provocar reflexiones, generar escenarios y transformar realidades partiendo de un análisis entre el pasado, el presente y futuro, usando modelos como en este caso vemos en la gráfica el cono del futuro de Taylor y gráfico de Mitrovic y Suran para representar cómo conviven prácticas tradicionales y emergentes. Parecería en este gráfico que el diseño tradicional solamente se encuentra en el presente, está aplicado a resolver problemas inmediatos. Sin embargo, se evidencia que el diseño del futuro es donde se están visualizando estas prácticas del diseño especulativo. Pero como elementos de estrategia, nosotros podemos considerarlo que forman parte del mismo sistema. Bajo este precedente, y entendiendo las transformaciones que están surgiendo en los entornos académicos, hemos visto dentro de nuestra academia la necesidad de insertar estas prácticas en las aulas universitarias, concibiéndolas como espacios claves para acercar a los estudiantes a nuevas formas de pensar y abordar el diseño. Un contexto teórico para poder contarles cómo se está generando ya la práctica de estas indagaciones del diseño del futuro en nuestras aulas. Le doy paso a mi colega Mariana Lozada. Buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien. Se ve, sí, Ok, se escucha todo. muy bien, gracias. Bueno, aunque estos discursos ya eran comunes en varios espacios mundiales, incluso en Latinoamérica, en varios países, en el caso del Ecuador no se había escuchado desde la academia o se lo había escuchado muy poco. En el caso de la PUCE, realmente nosotros empezamos a pensarlo de forma un tanto intuitiva con la llegada de la pandemia. Entonces, a través de las investigaciones, por ejemplo, identificamos a Raúl Balbi, un prospectivista quien menciona que realmente la prospectiva es una disciplina científica que contribuye a la toma de decisiones más oportunas, inteligentes, efectivas, pero que realmente todavía carece de rigor teórico. Asimismo, identificamos ya desde el área un poco más cercana al diseño a Stuart Candy,
quien menciona lo mismo en el caso de la ficción. Entonces empezamos a entender y buscar bajo este precedente, intentar ligarlos con otras prácticas que sean un tanto más estructuradas y consolidadas, como por ejemplo es el diseño estratégico. Entonces, a partir de ello, generamos una propuesta metodológica, que es la que ustedes pueden ver en la pantalla, para buscar alguna manera en la que podamos insertar el diseño para el futuro en las aulas y manejarlo a través de un proceso, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros establecemos dos fases muy grandes, la fase investigativa y la fase creativa. En la parte de la fase investigativa, nosotros partimos de una investigación profunda de datos del pasado, vinculando esto con situaciones del presente, identificando patrones y tendencias que nos lleven a pensar sobre lo que podría ser el futuro, para luego, en la fase creativa, representarlas gráficamente las diversas posibilidades de futuros que podríamos tener, ya sea utópicos, distópicos, ¿no? Que sean positivos o que sean catastróficos, y de alguna manera abrir espacios de diálogo sobre ellas. Entonces, con esta metodología empezamos a realizar algunos procesos, algunos ejercicios con nuestros estudiantes e identificamos dos caminos posibles. Entonces, el primer camino que vamos a ver en este momento este es un ejemplo del trabajo que se realizó con los chicos. Se utiliza el diseño para plasmar ideas del futuro, es decir, cómo será el futuro en 10, 30, 40, 50 años, con el fin de que todos aquellos que se encuentren vinculados a la idea puedan percibirla de la misma manera, que es algo que necesitan los futuristas y en lo que los diseñadores podemos aportar. Y también para que reflexionen sobre las incidencias de este futuro que visualizamos o que deseamos construir. Entonces, es un espacio visual que permite que la sociedad pueda de alguna manera comentar, revisar, reflexionar sobre este tipo de futuros que estamos proyectando. Y el segundo camino es donde a partir del presente proyectamos ideas posibles de futuro, pero volvemos al presente para entender si estos futuros proyectados son los que realmente deseamos, y de no ser así, reflexionar sobre lo que debemos hacer en el presente para cambiar esta posibilidad del futuro. Este proyecto, por ejemplo, se llama Tic Tac Agua y nos habla sobre el tema de cómo manejamos el agua ahora y cómo esas acciones que tenemos en el presente nos pueden llevar a un futuro positivo, a un futuro catastrófico, dependiendo de cómo nosotros manejamos el agua. Entonces, esto permite generar una conciencia ciudadana, incidir en la toma de decisiones e incluso influir en la política pública. Entonces, a partir de estas dos acciones, nosotros hemos pensado en cómo podemos manejar el diseño. Y ahí nos queda una pregunta. ¿Cuál es el camino que deberíamos tomar las iniciativas de diseño para el futuro en la academia? Nos queda todavía camino sabiendo que si nuestras propuestas son viables o si quizás solo una de ellas es la que funciona, o si en medio de ello tal vez podamos encontrar otro camino para ese futuro. En realidad, lo que sí es cierto, como menciona Candy, es que el diseño y el futuro convergen. Uno de los, uno donde los diseños apoyan a los futuristas y otro donde los futuristas apoyan al diseño. Entonces, ahorita seguimos en ese camino, es un proceso largo todavía para tratar de entenderlo y llevarlo a las aulas con mayor efectividad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Han elegido un camino desafiante. El diseño especulativo es un camino experimental que tiene muchísimos adeptos y muchos otros detractores. A su vez, bueno, tiene sus bases en muchas otras corrientes del diseño, sobre todo el diseño ficción. Y el diseño ficción no siempre se ha dedicado a pensar en los futuros sostenibles ni en los mejores futuros. Así que, bueno, es importante ir, ¿no? Como desbrozando y jerarquizando, pero es muy interesante toda la rama experimental que se abre del diseño y bueno, ni decirlo cuando lo relacionamos con inteligencia artificial y todas estas nuevas vertientes tecnológicas. Obviamente
debemos reconducir siempre la mirada hacia el objetivo, ¿no? De no perder el foco en lo humano y bueno, todos estos objetivos que estuvieron, sobre los cuales estuvieron disertando en el primer bloque. A continuación, le damos la palabra, a ver un minutito, a Beatriz Lorena Caicedo Guevara y Marta Jaimes. Ellas van a hablar sobre gestión del conocimiento y liderazgo docente para la calidad educativa, análisis del instrumento de recolección de datos. Les recuerdo, si es que están en la sala, no sé si estás, Beatriz. Acá estamos, Sí, ya doctora. estamos. Doctora Daniela, acá Eh, estamos. Muy bien, Hola, 7 doctor. minutos entonces. Claro que sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos acá. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes de esta mesa de trabajo. Somos del programa Maestría en Educación Virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde venimos trabajando estos temas que son valiosos de ponerlos en esta mesa de trabajo, como es gestión del conocimiento y el liderazgo docente para la calidad educativa, análisis del instrumento de recolección de datos. Un artículo que sin lugar a dudas nos narra y lo esperamos que nos citen porque nos permite visionar cuál es la calidad educativa desde un liderazgo de gestión docente. Doctora Marta, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias para todos, doctora Daniela, a ti por todo el apoyo que nos has brindado durante ya bastante tiempo aquí en Colombia con la Universidad Minuto de Dios, a todos los colegas. Un grato saludo desde Colombia. Bueno, pues Colombia se encuentra en un momento decisivo para repensar un sistema educativo, no solo como un instrumento quizás instruccional, sino como un verdadero motor transformacional. Y en este momento, pues queremos invitarlos a que vean nuestra investigación, que es un triángulo estratégico que puede de alguna forma redefinir la calidad educativa en nuestro país. Y ese triángulo está conformado precisamente por la gestión del conocimiento, el liderazgo docente y las ODS, esas ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que nos convoca precisamente a garantizar una educación inclusiva, equidad, calidad, a promover todas las oportunidades de aprendizaje que tanto necesitamos aquí en Colombia, pero ¿cómo lo podemos lograr? Y eso fue algo que nos incitó realmente a realizar esta investigación. Pero vamos a empezar diciendo primero qué es la gestión del conocimiento, sobre todo en las instituciones educativas. No se trata simplemente de acumular información, sino de transferirla, de movilizarla, ese saber pedagógico y hacer pues redes colaborativas como las de hoy, de aprendizaje entre pares y precisamente aprovechar esa experiencia docente para esa innovación y ese cambio que tanto nosotros deseamos. En este momento hemos desarrollado una investigación que explora una metodología precisamente entre ese triángulo. Vámonos a la siguiente diapositiva, colega. Y pues hicimos una investigación mixta, una investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, descriptiva correlacional, porque efectivamente queríamos tener en detalle todos los aspectos relevantes, importantes y necesarios para poder tener los insumos importantes que abarcaron una población importante aquí en Colombia, en los 3 departamentos de Cundinamarca, Bogotá y Boyacá, con una población de 34 directivos docentes. Acá llamamos directivos docentes a todos los que son rectores, coordinadores o personal de apoyo en las instituciones educativas, 101 docentes y 986 estudiantes de estos 3 departamentos del país. Nosotros utilizamos una fase de proceso. De hecho, esto es un proyecto que está ya en etapa de implementación, porque la idea es que todos los docentes, por lo menos en Colombia, o todos nosotros en Colombia y en todos los países del mundo, quizás nos consideramos líderes, pero de ahí a que gestionemos ese liderazgo y ese conocimiento para lograrlo, pues hay una milla extra que tenemos que alcanzar. Este proceso de investigación tuvo unas fases. Primero, una fase conceptual, que es la formulación del problema, la parte de objetivo, la justificación y una revisión de literatura, pero esto no fue sencillo, sobre todo por el tema neurálgico que estamos viviendo en nuestro país,
Formular este problema fue algo de un estudio juicioso, acucioso, y por ende esta etapa, sobre todo el proyecto y de investigación, nos llevó un poquito más de tiempo. Viene la etapa metodológica, en donde ya viene el diseño como tal de la investigación, la identificación de la población objeto de investigación, las variables y ese plan de muestreo que íbamos a utilizar, a implementar en el momento de, pues ya, la recolección de datos. Y la parte empírica, que es ya, pues, desde el argot que nosotros tenemos como académicos, pues es toda la elaboración de instrumentos, recolección de datos y el análisis de los mismos. Colega, adelante. Nosotros realizamos varios instrumentos de recolección de datos, pues realmente fueron prácticamente encuestas aplicadas a los estudiantes y a los docentes, encuestas semiestructuradas, entrevistas también a los directivos, con 13 preguntas básicas y se hicieron validaciones de expertos, particularmente yo hice esa validación de expertos, pero también algunos otros colegas, aquí mencionamos solamente uno, pero fueron varios los que fueron los que hicieron este colegaje en tema de validación. Adelante. Aquí vemos que las unidades de análisis que se centraron en la investigación fueron 4. Una, los procesos de gestión de conocimiento. 2, las estrategias de gestión. 3, el liderazgo educativo. Y 4, la calidad educativa. Primero, haciendo énfasis que la gestión del conocimiento son todos aquellos procesos que permiten interactuar entre sí para generar un colegaje, un intercambio y hacer que las cosas pasen. Y eso es lo que finalmente hace ese liderazgo transformacional que queremos traer aquí en esta investigación. Los objetivos del proyecto son específicos, son establecer cómo se desarrollan los procesos de gestión del conocimiento. Para ello utilizamos instrumentos de recolección de datos como encuesta de entrevista, que fueron transversales para todos los objetivos. Igual describir las prácticas de gestión del conocimiento más habituales, determinar la importancia del liderazgo docente en la gestión del conocimiento y establecer los aportes del liderazgo docente y su relación con la calidad educativa. En Colombia, y no sé si en otros países del mundo, pues lo que hemos logrado ver es que es un tema bastante, digamos, similar, y es que los directivos docentes ejercen ese liderazgo, pero no desde la gestión del conocimiento, sino el per se como tal del liderazgo, por lo cual digamos que la investigación se hace interesante en la medida en que nos invita a los que nos llamamos líderes de transformación a hacer un poco más de gestión de conocimientos, a conocer mucho más de política pública, por ejemplo, para poder hacer mayor impacto institucional. Adelante, colega. ¿Qué hallamos? Nosotros, como es una investigación mixta, utilizamos instrumentos de recolección de datos también para análisis cuantitativos y cualitativos y por ende herramientas como Atlas.ti, que es una herramienta que se utiliza para análisis cualitativos, y SPSS para análisis cuantitativos. Esas fueron las dos herramientas claves en donde pudimos identificar esa relación directa efectivamente entre lo que es el liderazgo de un docente y esa calidad educativa. La importancia del proceso de conocimiento, lo importante que es de conocer de política pública. En esta investigación nos dimos cuenta efectivamente que muchos de los líderes de las instituciones educativas no conocen ni siquiera los objetivos de desarrollo sostenible, en algunas cosas tampoco el Plan Nacional Decenal de Educación que existe en Colombia, que son los cumplimientos mínimos que deberíamos tener nosotros como, digamos, gestores del conocimiento, y ese liderazgo apropiado que debemos tener para liderar las organizaciones e impactarlas. Y la metodología mixta, pues de alguna forma es siempre complementaria y de alguna manera nos ayudó a detallar muy minuciosamente esos resultados de la investigación. Adelante. ¿Qué conclusiones sacamos acá? Definitivamente todos nos llamamos líderes. De hecho, normalmente es cultura. Todos los que se pertenecen a este colegaje maestral e instituciones, sobre todo de educación media, nos llamamos líderes porque nos parecemos que cuando subimos el tono de voz generamos algún tipo de liderazgo. Pero el liderazgo es un momento de verdad, es un momento transformacional, es un momento que se va construyendo y es uno de los temas que desarrollamos en la investigación
en donde Maxwell fue un referente importante y en donde definitivamente sabemos que para liderar una institución educativa y para generar una buena calidad educativa en las instituciones, definitivamente debemos gestionar el conocimiento a través de ese liderazgo docente. Todos los procesos de gestión de conocimiento son indispensables, absolutamente indispensables para un ambiente de aprendizaje colaborativo. Y esa gestión de conocimiento lo vimos no solamente ahorita en esta investigación, tenemos antecedentes previos de investigaciones previas de los últimos 5 años, en donde vimos los efectos de la pandemia, en donde vimos que definitivamente, por lo menos en Colombia, no estuvimos preparados para ese momento, no gestionamos esas etapas en ese momento. ¿Qué se recomendamos? Estamos en Formarnos. tiempo, Marta, ¿eh? Discúlpame, Ya. por favor. Estamos en tiempo. Vale, ya lo único que recomendamos, pues de alguna forma es la formación docente constante y más investigaciones sobre el tema precisamente para indagar sobre este objeto de investigación. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho a Muchas Marta gracias. y a Beatriz. Si les parece, abrimos un poco un momento de debate, un momento de intercambio. No sé si Patricia, si estás por acá, Ujú. Sí, sí, si quisieras iniciar como que cada uno de tus investigadores quizás exprese alguna reflexión relacionada con todo lo que estamos desarrollando y sobre casualmente estas ponencias, sobre todo las desarrolladas en tu bloque de investigación, y luego hacemos lo mismo con el segundo. Sí, muchísimas gracias. Pues antes de continuar, igual felicitar a mis compañeras, las que acaban de presentar, las ponentes, porque se me hace muy interesante todo lo que han mostrado, ¿no? Andrea, Marta, todas, en el sentido de la perspectiva que tenemos, me parece muy similar, ¿no? Finalmente, como países latinoamericanos, compartimos problemáticas muy similares y estamos necesitados de fortalecer la investigación educativa, la teoría, la metodología, pero sobre todo justo momentos como estos, ¿no? De colaboración, donde nos escuchamos, donde nos permitan reflexionar y hacernos más preguntas. Creo que siempre vamos a tener más dudas que respuestas. Por ejemplo, yo estaba anotando que todo lo que hemos estado tratando de entender de cómo integrar la Agenda 2030 a la educación superior, en particular en arquitectura y diseño industrial en la FES Aragón, pues no se aleja de los temas de liderazgo, de calidad, ¿no? De si diseñamos para el presente, del presente hacia el futuro, de si el futuro hacia el presente, y el reto que señalaba también la maestra Daniela, y además llegó la IA como cereza del pastel, ¿no? O sea, tenemos una gran área de oportunidad para especular, ¿por qué no? Para debatir, y el mayor reto pues siempre va a ser aterrizar en la complejidad del contexto de nuestros estudiantes, donde tampoco son una unidad, ¿no? A veces tenemos grupos de 20, otras veces de 60 estudiantes, es muy variable, y todos ellos a su vez no son iguales, no pensamos igual, ni por estar en una misma comunidad universitaria. Y eso nos enfrenta a retos cada vez más importantes y complejos. Es más, uno puede llegar con su cuadro y su didáctica y su propuesta al aula, y justo ahí se puede romper todo, así como le pasó a nuestros compañeros de Cuba ahora mismo. Sabemos los problemas de internet y de conectividad que tienen. Increíble. Exacto, y que uno diría, ay, ¿cómo crees que no tienen internet? Claro que sí. No todos estamos en la misma posición tecnológica y de comunicación satelital y demás, y hay que ser sensibles justamente a todo esto, ¿no? Entonces, en el aula uno a veces lleva su presentación lista y se va la luz, o no corre tampoco la presentación. Cuanto más entonces la complejidad del factor humano, de plantearle los escenarios a nuestros estudiantes y decirles, ¿estás listo para ser el profesional de este futuro inmediato que te espera saliendo de la universidad? Algunos están a un año de salir, otros están recién egresando, otros van ingresando a la universidad, y sin embargo el reto es fuerte para todos y no hay una respuesta única. En ese sentido, pues
Cedo la palabra a quien quiera levantar la mano del equipo y que vayamos pues realimentando las ideas. Adelante, maestro Toño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas felicidades por sus ponencias, la verdad son temas muy interesantes. A mí en particular me llamó mucho la atención lo que decía la profesora Mariana Lozada de acerca que estamos diseñando hacia el futuro, ¿no? De que si estamos, de que primero hay que dar un vistazo hacia el pasado de lo que se ha hecho antes para poder proponer y pues a lo mejor como que prevenir qué es lo que va a venir después, ¿no? Yo también, a lo mejor la sugerencia que yo le haría es como revisar qué es lo que estamos o qué es lo que se está consumiendo o qué es lo que está llamando mucho la atención hoy en día, ¿no? Pues no solamente por parte de la inteligencia artificial, que ahorita la inteligencia artificial no solamente está en ChatGPT o está a lo mejor en los videojuegos también o en otras cosas, sino que incluso hasta en redes sociales como por ejemplo el algoritmo, ¿no? De qué es lo que nos está arrojando a nosotros para poder, qué es, hasta el mismo algoritmo lee qué es lo que, cuáles son nuestros gustos, qué es lo que más consumimos, qué es lo que más vemos. Entonces, parte de eso, yo creo que a lo mejor es como las redes sociales ahorita pues están en auge, ¿no? Están en nuestras vidas y es como la manera en cómo nosotros estamos, pues sí, un poquito como inmersivos en ese aspecto de cómo nosotros estamos como que consumiendo, estamos viendo cosas, estamos incluso comprando o simplemente informándonos, ¿no? Es la manera de comunicación actual en la que todas las empresas se están enfocando, ¿no? Y a lo mejor respondiendo a su pregunta de hacia dónde va el futuro en la academia y bueno, no solamente en la academia, sino también en el diseño pues a lo mejor serían como las tecnologías como el metaverso, la inmersión, lo que es la inmersión virtual, la realidad aumentada. A lo mejor un poquito va por ahí, o a lo mejor me estoy equivocando, pues habría que analizarlo por ese lado. Y también otra cosa pues, que también he visto también en las clases y que tienen la inquietud mucho de los estudiantes, pues es esta parte de la gamificación, de todo esto por parte de las tecnologías, ¿no? De el cómo nosotros estamos como diseñadores reinventándonos y en vez de ofrecer como hasta productos o inclusive nada más gráficos, también estamos ofreciendo servicios y experiencias. Y yo creo que la parte de experiencias ahorita, yo creo que eso es a lo que vamos ahorita también. Muchas gracias. Quería simplemente agregar una cosita como para complementar algo que estaba diciendo recién Antonio, José Antonio. Es un tema, el tema de la tecnología impacta sobre la vida y sobre las profesiones, entonces la tecnología nos atraviesa. Lo poquito que quería decir era tomarme de las palabras de Patricia sobre el tema de las preguntas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la fortuna, sí, la fortuna de haber podido y seguir accediendo a espacios como es decir, y tenemos la fortuna de haber accedido a una educación integral, completa, universitaria, con doctorados y postdoctorados y también la posibilidad de estar aquí debatiendo. Entonces, siempre es importante no olvidar los objetivos, ¿no? Es decir, los objetivos hacia dónde nos dirigimos, pensar muchísimo en preguntarnos acerca de las tecnologías y por qué. ¿No? Y hasta dónde las vamos a dejar ingresar en nuestras vidas y hasta dónde van a seguir impactando, porque es verdad que es como dice José Antonio, estamos todos involucrados en esto, estamos todos, porque son los estilos de vida bueno, que vienen así dados y en donde debemos participar, porque si no, no podemos continuar con la vida del trabajo, con la vida misma. Pero es importante poner siempre como un límite, hasta dónde y preguntarse, hasta dónde y preguntarse el por qué, ¿no? Las razones de por qué debo intervenir o estar intervenida o las razones por las cuales el diseño tiene que transformarse y hasta dónde se va a transformar y qué va a transformar. Esto es, por ejemplo, yo escuchaba hablar hace un ratito sobre el BIM, no recuerdo el nombre, si era Humberto, si era
Bueno, aquí estás, Humberto. Y sí, yo comparto al 100% de la presentación que hizo Humberto, pero a su vez hay todo un tema de cómo aterriza el estudiantado a todas esas herramientas y cuánto, digamos, conceptualiza acerca de las herramientas y del hecho arquitectónico. Nosotros de momento, esto es una reflexión que apareció en otro lugar, en otro contexto, pero debatiendo con profesionales. Nosotros, de momento, no estamos intervenidos, no somos cyborgs, no somos robots, no somos, es decir, no, somos seres humanos, tenemos que empatizar, tenemos que comunicarnos entre nosotros y lo que hacemos es humano, es decir, nuestro trabajo es social. Entonces, cuando diseñamos, diseñamos para otros y esos otros en comunidad. Entonces, todas estas cosas que estamos diciendo son las que marcan el hacer. Entonces, las herramientas, es verdad, es decir, yo sé que hay todo un debate sobre hasta dónde aparece la tecnología y hasta dónde nuevamente se vuelve sostenible o insostenible, ¿no? Porque todo tiene este costado de sostenible e insostenible. Es importante preguntarse. No quiero seguir avanzando en esto porque hay muchas manitos levantadas. No sé, Patricia, no sé cuál fue la primera, si Mariana, si Marta, si Humberto, no sé Me cuál parece, viste vos primero. sí, me parece que Humberto, Marta y Mariana. Sí. Dale, adelante, en ese orden. Muchas gracias. Pues efectivamente creo que a raíz justamente de lo que hace un momento Daniela trajo a la mesa hablando o mencionando más bien el asunto de la inteligencia artificial y que después recupera Toño, me parece interesante y oportuno, justamente como acaba de mencionar Daniela, hacer una reflexión más allá de la inmediatez. Es decir, si bien la inteligencia artificial quizás no salió a relucir en nuestras ponencias, porque nuestras ponencias vienen ya de unos meses atrás, los artículos fueron escritos de trabajos que venían quizás hasta de más de un año atrás, pues no incorporaban la inteligencia artificial, por ejemplo. Sin embargo, la tecnología, como acaba de mencionar Daniela, es un factor conceptual que está incorporado prácticamente, pero eso es un hecho que podemos ya evidenciar, o sea, no podemos ya no observarlo de esa manera. A mí lo que me parece interesante, y sobre todo en el campo del diseño, en el campo de la docencia para quienes estamos en esto, es la oportunidad, el reto sería por un lado, y la oportunidad para hacer una reconstrucción epistemológica, porque justamente el medio por sí seguirá evolucionando, seguirá cambiando y seguirá avanzando. Muy probablemente nosotros los seres humanos en nuestra dinámica de vida quedemos o vayamos quedando un tanto más rezagados que la velocidad a la que va avanzando la tecnología. Sin embargo, eso no significa que no debamos o no nos propongamos intentar alcanzar en cierta forma una velocidad mucho mayor del pensamiento estructurado en función de los medios que nos están, no solamente se nos están presentando como objetos de interfaz, ¿no? Sino al mismo tiempo nos están literalmente apuntando hacia una reconversión, insisto, de las formas en las que nuestros procesos cognitivos están operando y cómo están, en todo caso, produciendo pensamiento, ¿no? Un pensamiento original, que yo creo que eso es básicamente lo que resulta ser mucho más valioso en términos de humanidad. Por eso creo que efectivamente el asunto tecnológico, la incorporación, el diseño, tienen hoy una gran oportunidad para perfilarse hacia la resolución de problemáticas, entre otras de las que estamos hablando aquí, ambientales, a partir de una reconstrucción epistemológica, no solamente de los medios y de la forma en la que diseñamos, sino de cómo estamos observando el mundo y cómo lo afrontamos, ¿no? Y eventualmente, cómo estaríamos planteando soluciones. Muchas gracias. Bellísima reflexión. No sé quién era el que seguía, Patricia, ilumíname, Sí, claro. pero no sé quién seguía, si Marta, Mariana o Marta. Marta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo he estado súper conectada con todos los colegas de México, doctora Daniela, yo estoy fascinada con esto, yo no hago sino pedir correos de todos
porque la verdad me interesa en todos los campos que aquí estamos abordando. Muchísimas gracias, porque este tipo de eventos nos enriquecen absolutamente a todos. Yo traje el tema del liderazgo y no quise tomar el tema de la inteligencia artificial, porque precisamente la inteligencia artificial puede convertirse quizás en una aliada poderosa para nosotros. En lugar de satanizarla, quizás algunas veces tenemos que utilizar ese liderazgo y gestionar el aula, porque existen riesgos, existen obviamente la inteligencia artificial puede en algún momento generar temores de que inclusive pueda sustituir ese andamiaje pedagógico que ejercemos nosotros como docentes, pero lo más importante de todo es que nosotros como líderes y gestionadores de la educación, pues podamos de alguna forma convertirnos también en unos analíticos y en unos instrumentadores y gestionadores de este tipo de herramientas. Entonces, la escuela no debería, digamos, de alguna forma reemplazar la inteligencia pedagógica, sino más bien potenciarla y de alguna forma nos corresponde a nosotros de una manera responsable, disruptiva, eh, darle un uso, un manejo que quizás el alumno, el estudiante aún no conoce, lo único quizás que es simplemente transcribir todo lo que la IA dice, que entre otras cosas han descubierto que hay errores de IA también, pero pues de alguna forma ese es el llamado, ¿no? A liderar todos sus procesos, de utilizar analítica de datos, big data, poder implementar muchas de estas herramientas de inteligencia artificial que también son interesantes y que de alguna forma pueden apoyar estos procesos educativos que nosotros lideramos en estos campos de la educación y sobre todo en los del diseño que ustedes muy bien hoy han expuesto los colegas de México. Entonces, eso es una reflexión muy particular. Gracias. Gracias, Marta. Mariana, creo que tenías la mano. Sí, bueno, retomando un poco lo que decía José Antonio, el tiempo es muy cortito para poder explicar todo el trabajo que tenemos detrás, pero realmente nosotros no habíamos tomado nada que tiene que ver ni con tecnología ni con inteligencia artificial porque realmente no era el propósito, sino más bien entender cómo este diseño para el futuro se vincula a un proceso mucho más potente pensando en cómo los diseñadores llegamos a ocupar espacios de transformación social. Entonces, generalmente y por muchísimos años el diseñador ha sido el operario, ¿sí? El que maneja el software, el que embellece las cosas, el que simplemente hace un logo bonito, pero hemos visto cómo a lo largo de los años el diseño ha empezado a ganar mucho espacio, tanto dentro de las prácticas empresariales como en las prácticas sociales. Y también ahora lo que esperamos es con esto trabajar desde la parte de política pública. Entonces, la reflexión que nosotros hacemos y el trabajo que hemos intentado hacer ahora es generar una propuesta metodológica que sea estructurada, que tenga una investigación profunda detrás y que permita a través de eso identificar problemáticas que podrían darse en el futuro. Es más, ahorita hay una rueda de posibles problemas que se van a dar en el futuro. No es una certeza, pero podemos partir de ahí. Y la idea es pensar en el ahora, cuál es el futuro que queremos, hacia dónde queremos ir y qué capacidad tenemos como diseñadores de incidir en el comportamiento humano para transformar esos futuros que no queremos o para fortalecer esos futuros a los que queremos ir. Muy Gracias. bien, muy bueno. Tengo algo para decir, pero lo voy a decir después de Patricia. Avanti, Patricia. Sí, gracias, Daniela. Solo quería poner un ejemplo, ya que salió a colación la IA y el chat GPT, que recientemente leí en Facebook que un influencer estaba justamente ahí en Puerto Madero y toma la imagen del puente de Calatrava y entonces le dice a sus seguidores que cómo el chat interactúa con él y le da toda la información del puente, ¿no? Y entonces le dice el arquitecto Calatrava y que es una abstracción de una pareja bailando tango y toda una serie de información que dicen, ah, mira, eso no sabía, ¿verdad? Pero empiezan los influencers a contestar y le dicen que por qué mejor no se llevaba una guía o un mapa impreso y leía y se documentaba antes de estar en el sitio acerca de la obra y del espacio y de sus cambios. ¿Por qué?
porque le dice, todo muy bien con esa herramienta, dice, pero ¿qué me dice de los efectos al medio ambiente? Producción de dióxido de carbono, mucha agua para enfriar los servidores, componentes eléctricos y electrónicos que aumentarán la basura electrónica, minerales que se extraen de manera insostenible y los humanos buscando su propia extinción. Si no resolvemos esos efectos, pues estamos mal, dice, pero bueno, por lo pronto disfrute su aplicación. Después le dice otra persona, oye, dice, totalmente de acuerdo contigo. En vez de comprar una guía de viaje y leer un poco, la mayoría prefiere gastar litros y litros de agua. Muchos desconocen que cada consulta del chat GPT implica desperdiciar todos estos litros para mantener sus inmensos servidores. Y dice, y ojo, no estoy en contra del uso de la IA, pero debemos usarlas de manera racional. Entonces, bueno, pues da gusto ver que ya en las redes ya hay gente consciente y que apela, ¿no? A usar racionalmente, pues, los recursos. Gracias, Daniela, te cedo la palabra. No, no, por favor. Bueno, no, simplemente me quedo pensando en las cosas de Mariana, que lógicamente no es nada descabellado. Hay muchos diseños hoy que tienen un desarrollo emergente. Te invito ya desde la facultad, ahora sí, a curiosear la línea de investigación número 4, que es la que dijo, que se llama Diseño en Perspectiva y trabaja lo que se llama un campo de diseño emergente, que es el diseño para la transición. Casualmente, dentro del jueves de esta semana vamos a estar presentando algunas ponencias del nuevo cuaderno que sacamos con combinación con la Universidad Carnegie Mellon, y casualmente trabajamos un tipo de diseño que utiliza un modelo especulativo de diseño, pero normativo. Es decir, está anclado a objetivos, no está anclado a... Entonces, quizás a lo mejor te acercas a la facultad, a lo mejor, qué sé yo, miras. Bueno, muy bien. Nos quedan unos minutitos más todavía para seguir hablando. El debate se ha ido fortaleciendo y se ha ido súper enriqueciendo. No sé, me gustaría escuchar otras voces, así que me llamo el silencio. Por aquí está Miguel Ángel. No sé, Miguel Ángel, es muy Sí, sí, interesante todo el desarrollo. algo que a mí es importante, comento yo que trabajo desde lo que aquí sería educación media superior, educación superior y posgrado. Es muy importante vincular todos los estudios que hay previos hasta llegar a los posgrados, porque a veces se rompe totalmente y lo que se viene buscando tal vez a nivel superior, no se logra porque no se señaló desde la educación media superior. Creo que es muy importante desde un principio hacerle entender a los alumnos, a los profesores, porque a veces los mismos profesores no entendemos qué es esto de la sustentabilidad, los objetivos de desarrollo sustentable, la importancia, como yo digo, ya no hay marcha atrás, o entendemos y lo aplicamos o nos vamos a quedar fuera de la jugada. De la importancia de entender esta parte. Hablando y comentando lo que corresponde a la inteligencia artificial, yo no estoy muy de acuerdo con la inteligencia. Siento que cuarta mucho el desarrollo del profesionista. Cada vez que yo llego a estar en la obra y veo a trabajadores o alumnos inclusive que les pido que desarrollen, se han hecho adictos a que todo lo tiene que darle la solución a la computadora. Permítame tantito, arquitecto, ahorita voy a ver la solución. No, espera, necesito la solución inmediatamente. Esto de la inteligencia y las nuevas tecnologías, pues, siento que se debe hacer racionalmente uso de esto, porque efectivamente creo que por un lado está permitiendo nuevos campos de conocimiento, pero también está impidiendo que desarrollen otros campos. Así de fácil. Yo quiero buscar información tan fácil por flojera, por otras cuestiones, me voy a la computadora, a ChatGPT, el que sea, y me da la solución.
Entonces, a mí sí me preocupa hacer un desarrollo integral, holístico, entender que debe ser racional el uso, como señalaba la maestra Patricia, hacer uso medido y no todo verterlo a las nuevas tecnologías. Es algo que a mí sí me preocupa y sí creo que sí es importante desarrollarlo. Perdón, comentario, nada más. Un gran comentario, gran comentario. La mente es importante, ¿sí? La cabeza, las personas tienen que cultivar su mente y no esta cosa inmediata, ¿no? De buscar y pensar, ¿no? El momento de la reflexión sobre las cosas y no quedarse con lo evidente, ¿no? No quedarse con lo superficial, ir un poco más allá. Salvador, adelante. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Salvador. Bueno, yo debo decir que antes de todo debo aclarar que yo soy economista y soy urbanista, así que si mis comentarios no son así como muy acertados respecto de la disciplina, me disculpo de antemano. Pero creo que hay un reto muy relevante que la ONU eh, desde el surgimiento de este discurso de la sostenibilidad quiso dejar muy en claro. El reto fundamental es cómo hacer compatible tres esferas: la esfera social, la esfera económica y la esfera ambiental. Si nosotros no logramos entender que, o sea, el mundo no se puede detener, la tecnología seguirá avanzando, nosotros tendremos que seguir eh, caminando con ella, ya que gracias a ella muchos de los adelantos científicos con los que ahora contamos, pues existen. Em, de hecho, cuando yo iniciaba mi participación, hacía esta reflexión acerca de cómo llevar esta reflexión hacia los estudiantes. La verdad, se los comento que con la interacción que he tenido con diversos académicos de diversas disciplinas, incluso universidades, veo que existe una cierta tendencia, ¿no? A interpretar la sostenibilidad como este concepto de sustentabilidad. Tal vez suena muy trivial esta cuestión de este concepto diferenciado entre sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? En donde una de ellas privilegia este discurso, eh, digamos, ambientalista, que busca preservar, proteger a la naturaleza, eh, tratando de ver un enemigo en el desarrollo económico y en el desarrollo social. El reto es ese. O sea, ¿cómo es que integramos esos tres objetivos y mantenemos la viabilidad de la vida humana en este planeta? O sea, hay algo que de verdad, em, quizá nosotros ya no lo vamos a ver ni lo vamos a sufrir tanto, ¿no? Ahorita mismo está cayendo una tormenta muy fuerte aquí donde estoy y por momentos hace temer que la tormenta sea tan fuerte que empiece a alcanzarnos el nivel del agua, ¿no? El tema nuevamente es cómo llevamos a estos contenidos o estos conceptos hacia la comprensión de nuestros estudiantes, sin visiones catastrofistas, pero también con responsabilidad. En el estudio que yo realicé, lo hice de verdad para satisfacer una curiosidad. Así inicia la investigación científica. Y esta curiosidad es saber qué tanto nosotros como facultad habíamos caminado hacia incorporar este concepto de sustentabilidad y sostenibilidad. Primero, porque tenemos un plan de estudios que proviene del año, si no mal recuerdo, 1996, si no mal recuerdo, este, que es el de arquitectura, y de 2001, que es el de diseño eh, eh, industrial. ¿Qué tanto se había incorporado este discurso en la enseñanza del diseño? Y sí es preocupante.
porque estamos ahí en el 2025 y apenas estamos reflexionando de cómo vamos a incorporar los conceptos, ya no las prácticas, ya no diseñar para el futuro y construyendo escenarios, ¿no? De posibles futuros. Esto me suena como a Marvel o algo así, ¿no? Posibles futuros, si no tenemos ni siquiera certeza del presente, ¿no? O sea, realmente es algo que tenemos que reflexionar desde la academia para tratar de establecer alguna alternativa de cómo llevar pues esta reflexión hacia nuestras aulas. Eso fue lo que motivó el trabajo que yo realicé. Y la intención, la verdad, una de las primeras intenciones que tenía es que el documento llegara a las autoridades y dijera, uy, si es cierto, ya nos tardamos un poquito, hay que actualizarlo, ¿no? Antes de entrar a esta charla, yo me metí a darle la última oportunidad aquí a nuestras licenciaturas para ver si se habían publicado las más recientes versiones del plan de estudio, porque ya no llevamos con esa promesa algunos años. Lamentablemente todavía no están en línea. Quizá ya sean muy próximas, pero todavía no están. Entonces, es de verdad, es una tarea que tenemos ahí presente, no solamente en México, o sea, tampoco me quiero crucificar a mí mismo, ¿verdad? Todos nuestros países tienen esa tarea todavía pendiente. Estamos a 5 años de culminar con el compromiso de los ODS 2030 y déjenme decirles que en palabras de la propia ONU estamos por muy mal camino, muy mal camino. Y en términos de cambio climático, pues ni se diga. No quiero alarmarlos, hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cerramos entonces con Andrea, si querés, un comentario cortito, porque ya estamos sobre la hora. eh, y bueno, no queda más que agradecerles y agradecerles. Andrea, si querés, Sí, tu muchísimas mensaje gracias. y Voy a ya tratar, cerramos. ajá, que sea bastante cortito. Es súper interesante entender todos estos criterios que tenemos con nosotros. Empezamos en esta indagación del estudio del diseño para el futuro. Empezamos desde el análisis de lo que era la perspectiva, ¿no? Y justamente con el último comentario, es interesante entender que cada que se habla, el primer ejercicio que hicimos en la clase que fue, ok, ¿cómo diseñaríamos para el futuro? Se lo relaciona inmediatamente con la tecnología. Y dentro de las aulas es nuestra responsabilidad y por eso se generan estrategias metodológicas para ir formando en que no es la relación inmediata, el facilismo o tal vez esa premura que se tiene de que se ejecutan las cosas con mayor rapidez, sino que se genera todos estos procesos metodológicos donde es importante entender qué es lo que está pasando en el presente, esta indagación de qué pasó en el pasado, porque si nos quedamos sin hacer nada y simplemente vivir el presente que estamos teniendo, no podemos tener una incidencia en el futuro que queremos. Entonces, creo que como es parte de la responsabilidad, ¿sí? Dentro de cada una de las profesiones, no solamente hablando del diseño, creo que a nivel general, todo tipo de profesión, cuando nos estamos formando, es en las aulas donde tenemos que tomar esta iniciativa de pensar en qué tipo de futuro es el que queremos y las profesiones inciden en eso. Entonces, al momento que planteamos procesos metodológicos donde enfatizamos en la investigación, en el análisis, en la reflexión crítica, podemos aportar de esa manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, sin duda a cada uno de los investigadores e investigadoras que han compartido esta comisión, un gracias muy grande a Patricia, que está aquí, que nos ha visitado y que ahora comparte con nosotros este proyecto. Celebramos este momento y seguramente estaremos iniciando un nuevo proyecto próximamente. ¿Sí? Estamos todos comunicados, todos creo que hemos puesto nuestros mails aquí y seguimos adelante. ¿Sí? Creo que nos merecemos un aplauso y nos estamos despidiendo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas Gracias. gracias, Daniela, un abrazo. Gracias. Espero Un verlos a abrazo todos. muy Muchas grande, gracias. Patricia. Un Hasta abrazo, luego. Miguel. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.